Seguimos para poner el tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias y por supuesto que sigue siendo tema de análisis, de opinión, de discusión, pues la elección ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ministra Piña como presidenta de este máximo tribunal de justicia de nuestro país. Evidentemente, pues no es la preferida del presidente. Aquí la pregunta es ¿qué puede significar esa elección para la división de poderes? ¿Qué podemos esperar de este nombramiento, de esta elección? Yo saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de esta casa, a quien le deseo muy feliz año, y también a nuestro compañero analista Víctor Hugo Hernández. A los dos, abrazo cariñoso y todo el tema para ustedes. Gracias, Marta. Igualmente lo mejor para ti y toda tu familia y para toda la audiencia que nos ve desde luego aquí en Mega Noticias. Víctor, ojalá hayas pasado también un buen año. Raúl, bienvenido y ya estamos listos. A ver, no la conocíamos, Norma Piña Hernández. Sabíamos de la existencia de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero realmente el que habla, el que dice, pues es el presidente Arturo Saldívar, que deja esta presidencia, ¿sí? Y ahora llega esta mujer. Y me parece que vale la pena destacar tres cosas, Víctor, tres cosas que yo destaco de esta elección. Una, la más importante, me parece muy importante, es que una mujer llega a la presidencia del Poder Judicial. Esto me parece realmente importante dentro de una lucha que tiene años, que tiene décadas de igualdad y que me parece que concretamente en el Poder Judicial lo que se rompió como el famoso techo de cristal, como le dicen, sí, bueno, finalmente me parece que es un primer punto a destacar en esta elección de esta magistrada. Segundo punto, importante, la autonomía. Me gustó mucho el discurso que dio cuando protestó como presidenta del Poder Judicial, sí, porque habló básicamente de los derechos humanos, de proteger los derechos humanos de las personas, los derechos humanos en general, la universalidad, sí, y sobre todo el poder enfocarse a tener un mejor poder judicial que realmente se sienta y que lo sintamos todos. Planteó una línea de la lucha contra la corrupción que me pareció muy interesante y que seguramente estaremos hablando posteriormente. Y un tercer punto a destacar para empezar estos comentarios, Víctor, es que finalmente no fue la que se pensaba que iba a ser. Finalmente no fue tampoco el plan B del presidente. Me parece que eso también la sociedad mexicana ganamos con esto, Víctor, porque no fue primero la señora Esquivel, la ministra, la plagiadora, sí, ni tampoco fue, digamos, el plan B que había preparado Arturo Saldívar para que fuera él el que, digamos, pudiera relevarlo en la presidencia y que finalmente pues tenía también muchos arreglos y mucho tema de política, y por eso me parece que en estos tres puntos destaco también que es una mujer que no traía el apoyo, digamos, del grupo de Arturo Saldívar, pero tampoco tenía el apoyo directamente del presidente, que nunca fue su candidata, y que finalmente eso le va a permitir trabajar con una gran autonomía. Primeros comentarios, Víctor. Sí, bien resumido, Raúl, los puedo resumir de esta manera: el hecho de que sea mujer, una cuestión de género, que bueno, habla muy bien de los tiempos que vamos viviendo y donde todo va cambiando. La autonomía y la independencia, claro que es algo que siempre se va a apreciar mucho de un poder como es la Suprema Corte de Justicia, y que de algún modo estuvimos a punto de perderlo, de al menos difuminarlo si hubiese sido el caso de Yasmín Esquivel o cualquier otro ministro, y definitivamente también el hecho de que no haya sido Yasmín Esquivel Moza, que está metida en un escándalo. Yo agregaría dos elementos más. Uno, que representa Norma Lucía Piña Hernández un perfil ad hoc, un perfil que hoy por hoy se necesita urgentemente, de una persona con capacidad, con conocimiento, con trayectoria, con libertad, y que entra con las mejores cartas a presumir en un puesto que pues en justicia lo merece, a pesar de que no era un personaje que conociéramos o que tuviese mucha
mucha ventana pública. Eso es fundamental. Otra, libre de escándalos, sobre todo lo más importante, sí, fuera de dudas, en el contexto también de que ya sabemos del penoso caso de Yasmín Esquivel Hermosa. Y el otro contexto también que se da en una situación en la que evidentemente va a tener muchísimo trabajo, propiciado por la misma postura del presidente y su partido político, que no son dados a, digamos, a razonar o a llegar a acuerdos entre otros poderes, y sí a tratar de imponer reglas, normas e incluso violentar la Constitución. O sea, mucho trabajo por delante y muchos retos que tendrá esta ministra al frente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, a ver, no está fácil, pero no está fácil para nadie, no está fácil para el Poder Judicial, no está fácil para los jueces, en donde tenemos una impunidad del 98%, donde pareciera que a veces avientan la bolita entre las autoridades operacionales como las policías, con quienes de alguna forma imparten la justicia, y que lo hemos criticado muchas veces. El reto que tiene el Poder Judicial es enorme, pero siempre se va a agradecer tener una persona que tenga como objetivo principal respetar la ley, ¿sí? Respetar la Constitución. Ahora, claro, siempre hemos dicho esto, Víctor, si las leyes como están no satisfacen la necesidad de la gente, de los habitantes, de los ciudadanos, hay que cambiarla. Pero lo que no podemos seguir es siendo permisivos con estar alterando sin respetar la Constitución, sin respetar la ley, como se intentó hacer en muchas ocasiones. Mira, la votación que ha tenido, las votaciones que ha tenido esta magistrada, y voy a mencionar solamente algunas, nos demuestran efectivamente que tiene por lo menos esta independencia. En el caso de la ley de la industria eléctrica, votó en contra. Sí, de los 11 ministros, votó en contra. Algunas medidas dentro de la ley de austeridad republicana que fueron planteadas al inicio de esta administración, ella votó también en contra. Sí, por ejemplo, conforme al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿te acuerdas que nos querían hacer un padrón general? Ella votó en contra también. Sí, sobre la prisión preventiva oficiosa, que ha sido todo un tema, ella votó en contra también de mantener esta prisión preventiva oficiosa cuando no esté debidamente justificada, ¿sí? Por ejemplo, declarar constitucional la reforma secundaria de la ley industria, de la ley eléctrica, eso también votó en contra. Y una cosa que me parece también que ha pasado a veces desapercibido, como el tema de ese candado que tenía el presidente su razón para poderlo decretar, el de que un funcionario público no pudiera trabajar en la iniciativa privada 10 años después de ser funcionario público. Y eso, la razón, pues la sabemos, fue los expresidentes que han sido contratados por industrias privadas que, bueno, podrían haber un conflicto de intereses. Sin embargo, eso podría ser también violatorio de los derechos ciudadanos de muchas personas, de muchos funcionarios públicos, y votó en contra también. Votó también para declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad y de la ampliación del periodo de este señor Arturo Saldívar, que fue una propuesta del presidente y que pareciera que esas son una de las razones que a los ministros no les gustó que el presidente desde el atril tratara de imponer por un periodo más a Arturo Saldívar. Me parece que son algunos de los temas que me parece que con esas votaciones que vimos de la magistrada Piña Hernández, sí, seguramente nos muestra pues congruencia, Víctor, que a veces claro, lo que nos falta es congruencia. Claro, congruencia e independencia. Así y valor para poder enfrentar al otro poder, que no es un asunto menor, ¿eh? O sea, en esta administración. Sí, en esta administración. Ahora, tú acabas de mencionar en dónde demostró su valía y de por qué la demostró al oponerse a esto. Pues bueno, ahora veamos lo que tiene enfrente, lo que se viene, porque se viene la discusión otra vez de la reforma electoral, o sea, de las partes violatorias a la Constitución, de los cambiecitos que se hicieron. Eso va a entrar también en el contexto de la Suprema Corte. Viene el asunto que no se ha acabado sobre la militarización del país, que es un asunto no concluido. También está en puerta el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército,
que también es un asunto pendiente que va a tener de algún modo ella que impulsar y definir. Y viene también un asunto de la ley de comunicaciones en materia de responsabilidades, sin olvidar también un paquete de reformas ahí que se consideran inconstitucionales y que seguramente también se van a tener que discutir en su periodo. En fin, nada fácil, bien lo dices, no tiene un paquete fácil, pero bueno, también está claro que sí tiene un perfil que al menos de momento satisface a la opinión pública, satisface a los críticos, porque promete ser una mujer que puede hacer bien las cosas. Y mira, las expresiones del presidente que hoy lleva la narrativa diaria del país, el no hacer mención, el no poner ni un tuit, el no felicitar a la... Ahí va el mensaje, sí, claro. Ese es el mensaje del presidente, no está a gusto. Él hubiera preferido que fuera claro. Precisamente la magistrada Esquivel, la que plagió la tesis, que es burdo lo que ha sucedido y la forma en cómo Gobernación y la misma jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, operaron a favor de este asunto. Es inconcebible que la Fiscalía de la Ciudad de México sí haya declarado que pues ya es un delito que prescribió, como que ya es olvidado. Me parece, mira, el tema de las tesis, Víctor, y tú que eres un profesional, sí, es todo un tema que deberíamos ser abordado para ser revisado, el tema de las tesis profesionales, ¿sí? Así es. A ver, y tiene que ser revisado porque hoy, por ejemplo, algunas universidades, las universidades privadas, por ejemplo, y algunas de mucho reconocimiento, como el TEC de Monterrey, como la Universidad Iberoamericana, el ITESO, sí, la verdad es que en muchas de las profesiones tú cursas el curso de seminario de tesis, sí, o con un promedio alto obtienes tu título, sí, mientras claro. que en muchas universidades públicas, sí, este trámite para obtener tu título, para poder tener un poquito más de salario, un mejor desarrollo profesional, sí, estás obligado a hacer una tesis, una investigación y el examen profesional. Y esto exactamente, no entiendo por qué hay esas grandes diferencias entre una universidad privada, que muchas veces tienes que hacer el examen profesional a través de la Ceneval, te acordarás de sí. Se llama Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y tienes que hacer un examen para poder titularte. Sí, sin embargo, me parece que lo que es delicado en el caso de Yasmín Esquivel, sí, es, bueno, la forma burda, no sé si viste las imágenes de las hojas que fueron copiadas, copy-paste, de cuenta una copiadora, hasta con las faltas de ortografía, las comas donde no deberían ir comas. Y me parece que lo delicado del asunto es que ella, como ministra, como responsable de aplicar la ley al pie de la letra, simplemente quiera seguir pasando como un asunto de ataque al Poder Judicial. Claro. No es al Poder Judicial, es un asunto de falta ética, de responsabilidad y ética de quien tiene que impartir la ley. Claro, ética y moralidad, no, definitivamente. Y mira, tan vergonzoso y penosa esta situación que se le presentó, ahora sí, su pasado la alcanzó. ¿Cuándo iba a imaginar que después de 30 y tantos o 40 años iba a aparecer esto? Pues bueno, nada más aspira a un puesto superior para que te des cuenta hasta dónde pueden llegar a investigarte. Pero tan criticable esto que menciona Raúl, como la defensa posterior que hizo. Claro. La defensa que ha estado haciendo constantemente, que en lugar de dar certidumbre o decir, bueno, a lo mejor hay una duda razonable, híjole, pues es patética, ¿no? Por lo absurdo, ¿no? El hecho de que me plagiaron mi tesis, cuando el que la publicó primero, pues tiene todo a su favor. El hecho de decir que le llegó una carta ahí con tinta azul donde decía que el autor de la tesis primera reconocía que era falsa, por favor, y que no fue cierto. El papel de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que también flaco favor le hace a la justicia, vergonzoso al decir que no hay ahí que delito que perseguir. En fin, caray, triste y lamentable hecho que, pues bueno, ahora se le presenta a una mujer que no le quito sus méritos, Raúl, porque tiene una trayectoria también amplia de trabajo, sí, que es otro asunto que también habría que ver después en el tema de las tesis que tú dices. Sí. Hasta dónde también tu trayectoria profesional te permite subsanar
esa falta de tesis y te da ese certificado que se necesita para operar profesionalmente. Es un asunto a discutir, ¿eh? Es un asunto discutible, me parece. Sí, es un asunto que hay que entrarle y quizás esta sea la coyuntura para poder analizar sobre este tema y este asunto, que no hay piso parejo para todos, ¿eh? Eso es importante decirlo. Así es, Muy bien. Raúl, así es, totalmente. Víctor, bienvenido, Raúl. Muchas gracias.